Antonio, también hay una campaña contra la consulta popular. Lo he venido Ay. diciendo. Pascal Beltrán del Río y escribió contra la consulta en su columna del Excelsior. Ana Francisca Vega de Foro TV, Mario Campos, y estoy viendo a Max Kaiser. Imagínate tú, Max Kaiser dice: primero y último tuit sobre la estúpida consulta que costará 500 millones de pesos. Es estúpida, es innecesaria, es populista, es engañabobos, es para evitar gobernar, es un gasto absurdo, es un pretexto tramposo, es propaganda. La justicia no se consulta, no participes. Imagínate lo que están haciendo desde la oposición. ¿Y sabes por qué? Pues obviamente, señoras y señores, abramos los ojos, porque no les conviene, porque van a sentar en el banquillo de los acusados a las manos que les dan de tragar o las que les dieron de tragar. A ver, nada más recordemos una cosa. Max Kaiser, que de verdad se tiene que ser un cara dura para poder seguir hablando en medios sobre temas de corrupción. Max Kaiser era subsecretario de la Secretaría de la Función Pública en el sexenio de Calderón, y en su oficina y en su potestad administrativa estaba la responsabilidad de investigar cualquier falta administrativa a la ley por parte de los servidores públicos. Él era el encargado, él era el cadenero, el cancerbero, el guardián de la legalidad de la Secretaría de la Función Pública para investigar a funcionarios públicos federales que incurrieran en responsabilidades administrativas. Tú sabes cuántas personas fueron investigadas, deja tú sentenciadas o inhabilitadas, cuántas personas de alto nivel, de director general para arriba, fueron investigadas en el mandato de Max Kaiser. Adivinaste, cero, 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 cero funcionarios en el sexenio más corrupto que ha tenido los últimos 20 años, donde estuvieron Oceanografía, donde estuvieron los hermanos Briviesca, donde estuvo toda la corrupción al interior de las cárceles, donde estuvo también las Fuerzas Armadas y el delincuencia organizada, vinculándose uno a uno. Por Dios, tus ojos. Max Kaiser es un completo imbécil que debería guardar su cabeza abajo de un hoyo, que es donde merece, porque faltó no solo a la ética, falta a la verdad también al salir a decir estas cosas cuando en su responsabilidad estuvo en su momento combatir la corrupción. Pero mira, regresando al punto, es que me molesta mucho esta hipocresía, y hay que decirlo porque la gente tiene que saber que estas personas no están simplemente operando en el vacío diciendo cosas nada más porque son muy iluminados y muy sofisticados. No, es gente que, como dices, está directamente involucrada. ¿Y por qué esto es importante? Mira, la pregunta en sí de la consulta dice: ¿estás de acuerdo o no en que se lleven las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, pero que se lleven a cabo las acciones pertinentes para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Sí, claro que sí. ¿Por qué? A ver, clave local, por ejemplo, a la gente que nos está viendo en Torreón y en todo Coahuila, pero además en México y en el mundo, como siempre se los digo, ¿qué significa esto? Significa: queremos esclarecer las decisiones políticas tomadas referente a la matanza de Allende en el norte de Coahuila a principios del siglo 2007, sí. Queremos que se investiguen y se esclarezcan las decisiones políticas tomadas en 2006 con la mina de Pasta de Conchos, donde se dejaron morir a más de 60 mineros, sí. Queremos emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años de Humberto Moreira para investigar la megadeuda que dejó, sí. De eso se trata la consulta, de que nosotros entendamos que la propuesta busca abrir un campo de ambigüedad lo suficientemente amplio para que nosotros, los ciudadanos, a los que todavía se nos debe memoria, verdad, justicia, garantías de no repetición y, por supuesto, reparación del daño sobre estos temas. Y nada más te dije tres en clave local de Coahuila: la matanza de Allende, la mina de Pasta de Conchos y la megadeuda de Moreira. Pero ¿cuántas cosas no se han quedado en el baúl de la impunidad en los más de 30, de las 32 entidades federativas de nuestra república? Pues de eso se trata, que busquemos impulsar que las agendas, que hay tantas, pero que debe ser un ejercicio organizado por parte de la ciudadanía, que va y ejerce un derecho, que es el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, el derecho a la memoria, en un esfuerzo así
claro, estos desmemoriados que dicen, no, es que la pinche pregunta es una ambigüedad que no dice nada. No, 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 no. Claro que dice, porque es muy amplia, es lo suficientemente amplia para que quepan cosas que nosotros los ciudadanos debemos poner en temas particulares. El esclarecimiento de las decisiones políticas. Eso significa que todo el aparato de justicia de la Fiscalía General de la República, de triunfar esta consulta, tendrá una base social y una legitimidad de origen que la habrá de acompañar, y no solo a la Fiscalía, sino también a las distintas instituciones del Estado, a nivel federal y estatal, para poder investigar lo que seguramente van a ser ríos y caudales y mares de documentos que busquen esclarecer las decisiones políticas tomadas en el periodo neoliberal. De eso se trata. Por supuesto que estos cabecitas de nuez, estas ardillas de los medios que no alcanzan a ver más allá de su inmediato interés, que por supuesto, como dice el presidente, lo que no suena lógico suena metálico, pues estas personas están tratando de hacer ver este ejercicio como algo burdo y sin sentido. Un ejemplo, dicen que esta es una medida populista, que entonces las instituciones deberían ya poder hacerlo sin la necesidad de una consulta. Pues sí, pero como no entienden el poder que tiene el legitimar de origen una decisión de Estado, como no lo entienden, nunca lo hicieron y cuando lo hicieron les salió mal, por eso es que descalifican el hecho de que la sociedad organizada decida en un momento particular y específico, dotando de contenido una consulta, un esfuerzo de esclarecer lo que sucedió y en su momento nadie investigó. Por eso necesitamos este arrastre, este impulso para que pueda tener legitimidad de origen. Y por supuesto también la Fiscalía después tendrá que tener legitimidad de gestión, porque no solamente es ganar la consulta, es por supuesto llegar a las medidas de reparación, de verdad, de justicia y de memoria. Es bien importante que participemos y que no nos dejemos engañar con los pistoleros a sueldos de la desmemoria, porque esos son desmemoriados. La gente apuesta al olvido porque en ese periodo neoliberal se hizo una cantidad de corruptelas, una cantidad de podredumbre, una cantidad de triquiñuelas que nadie queda libre de esas embarradas. Por eso es que están así. Y por supuesto los medios corporativos no fueron ajenos, porque esa es otra. Este es un país muy corrupto, sí, sí lo es. Pero no solamente es el gobierno. Un país con los índices de corrupción que tenía México previos a 2018 no solamente puede considerar la corrupción propia de las instituciones de gobierno. Eso significa que también los medios de comunicación, las instituciones educativas, los think tanks, las organizaciones de la sociedad civil, todos en su conjunto que forman parte de un mismo entramado mafioso, por supuesto que también estaban involucrados en los esquemas de corrupción y a eso le apuestan, a la desmemoria, para que no se busque investigar. Yo le digo a la gente de Coahuila, al menos de Coahuila, que es el estado donde a mí me toca defender este proceso, que la matanza de Allende, donde se desapareció por completo en una masacre entre los Zetas y el ejército a un pueblo en el norte del estado, en Pasta de Conchos, una mina que por negligencia de Grupo México dejó a más de 60 mineros a su suerte, en donde todavía no podemos ni recuperar sus cuerpos. Y la megadeuda de Moreira, que tuvo el contubernio de su hermano, que posterior a su sexenio encubrió por completo una deuda que ha dejado a Coahuila postrado en la incapacidad de poder tener apalancamiento financiero. Esos tres casos, la megadeuda, Allende y Pasta de Conchos, es para lo que voy a votar que sí a la consulta, para buscar esclarecer esos actos del pasado. Y así invito a la gente que nos está viendo en todo México y por supuesto también en el mundo, pero particularmente en México, a que retomen las agendas sociales, políticas, que han quedado en el olvido por el manto de impunidad del periodo neoliberal y que hoy alcen la voz y busquen posicionarlas para que la consulta tenga sentido. Como bien decía, además, con eso termino, a Lina Duarte, previo a mi participación, esto además no es una consulta de Morena, de hecho no lo es de ningún partido político. Incluso te diría, si yo quisiera ser observador electoral de la consulta, yo no podría, porque en los últimos 3 años yo fui candidato de un partido político, por lo que yo estoy inhabilitado como observador. Incluso también no puede ser promocionado por ningún partido político porque es una consulta ciudadana impulsada por el colectivo de Justicia Sin Impunidad, no que busca enjuiciar a los 4 hombres más importantes del periodo neoliberal, que en su escritorio recayó la responsabilidad de muchísimas decisiones, que son Salinas, Cedillo, Calderón y Peña,
Pero esto no es de partidos políticos. Incluso también diría, esto convoca a las personas que creen que no podemos o no debemos o es mejor avanzar en otro sentido y no en escarbar los esqueletos del pasado y votar que no quiero que se esclarezcan, que no quiero que haya este proceso de verdad, memoria, justicia y reparación del daño. Se vale, pero por eso es tan importante hacerle a la gente saber qué es lo que se está discutiendo y por qué es valioso al menos el ejercicio que estamos teniendo el 1 de agosto de 2021. Déjeme resumirle lo que acaba de decir Antonio Atolini, si me permite. A ver, vote adelante. Sí, consulta popular, y entiéndalos a esos que están en contra de la consulta porque están con el CULO en la mano. Entendió Así el es. que entendió. Así Mi querido Antonio Atolini, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en redes sociales? Y te agradezco tu pasión para hablar sin pelos en la lengua, sin censura. Estamos listos. A ver, síganme en mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, pero también, por favor, ya te platicaré, Vicente, síganme en mi canal de YouTube. Lo acabo de abrir, Antonio Atolini es mi canal de YouTube. Por favor, suscríbanse, activen la campanita y esperen muy pronto el proyecto que vamos a empezar a encaminar para poder combatir la desinformación de la oposición moralmente. Mira, ahí salió. A ver, espérate, ahí está. Ese mismo botoncito que dice ahí suscribir y aquí la campanita. Métanse a Antonio Atolini, es mi canal de YouTube, estamos empezando a construirlo, porque vamos a traer propuestas para poder hacerle frente al más rancio priismo del país, que es el de Coahuila, porque queremos que la gente pueda entender y comprometerse con un proyecto en el que nadie se quede atrás y nadie se quede afuera. Y vamos a seguir viéndonos, Vicente, si me sigues recibiendo, aquí yo voy a estar muy, muy a gusto platicando contigo y la gente que nos ve en México y en el mundo. Te mando un abrazo, Antonio, ya sabes que se te estima. Muchas gracias, Vicente. Cuídate. Y para Saludos. seguir